tardes. Y estamos con el doctor Juan Carlos Gusardo, reumatólogo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudio? Muy bien. Bueno, vamos a encarar el tema del dolor de hombro. Ajá. Que, bueno, seguramente lo elegiste porque hay mucha gente que llega al consultorio con este problema. Gente de todas las edades, ¿no? Absolutamente. Por supuesto que en la gente joven predomina las cuestiones más deportivas, Claro. ¿no es cierto? Yo que tenía a mi hijo que era voleibolista, era muy común atender a los chicos con tendinitis a partir del ejercicio de ese tipo de deporte. Pero es el mismo problema que se presenta quizás, si no es en la juventud, en la edad más avanzada. Mira, en la edad más avanzada del hombro, que tiene tanta movilidad y que trabaja como colgado, no trabaja con apoyo, está el omóplato y la cabecita del húmero acá, y todo lo demás está sostenido por tendones. Tan es así que, por ejemplo, es una de las articulaciones en donde la artrosis es muchísimo más infrecuente. Sí. Es decir, yo justamente traje para mostrarles por un tratamiento con hialurónico un caso de artrosis de hombro, pero por decirte, estadísticamente tenés 8 tendinitis y 2 artrosis, Claro. o 9 tendinitis y una artrosis. Claro. Es decir, la tendinitis es lo más común. Y además porque muchísimas actividades laborales trabajan intensivamente con el hombro en separación, Claro, o en elevación, y son movimientos que evidentemente en la reiteración claro, debilitan la estructura tendinosa. con los años se va sintiendo, Sí, y más sí, si llega a totalmente. haber alguna cuestión artrósica hereditaria, si se quiere, ¿no? Sí, sí, pero ya te digo, no es tanto como pasa en rodilla, Claro, o en cadera, que en gran medida en el adulto el problema es artrósico. Acá en realidad la mayor parte de las veces el problema es tendinítico y, digamos, ante el dolor, una cosa importantísima, uno tiene que empezar estudiándolo clínicamente, porque además de que nosotros, a partir de que empezamos hablando de deportología, digamos, de las lesiones en gente joven, sí, en gente adulta realmente el abanico de posibilidades por las cuales te puede doler el hombro es sumamente amplio, claro. y corresponde tener una buena anamnesis, un buen estudio. Es decir, muchísimas veces en las artrosis, por ejemplo, en cadera o en rodilla, una placa decide el asunto. Y acá al revés, la placa justamente en el 90% de las veces no dice nada, hay que hacer una ecografía, y además depende de los antecedentes de una persona, muchísimas veces también hay que hacer resonancia o estudios más completos, ¿no es cierto? Vamos a verlo entonces en algunas placas que trajiste, ¿sí? Sí. A ver, vamos a la primera. Mira, en esta placa, fíjate vos, la cabeza del húmero está prácticamente rozando el techito del hombro, que es el acromio. Esta justamente es una paciente con una artrosis de rodilla, una artrosis de hombro, que lo que te digo que es mucho más infrecuente. Claro. Y después de un tratamiento con ácido hialurónico muy importante, un tratamiento de rehabilitación también importante, pasá a la segunda. Fíjate cómo abrió ese espacio que existe entre el techito del hombro. Abrió. Pasarlo para atrás y para adelante para ver cómo está. Bueno, en la primera acá, ¿no es cierto? Sí, una enormidad. Un cambio muy drástico. Eso fue un tratamiento con ácido hialurónico. Bien. En la placa siguiente, lo que se ve es una calcificación del tendón del supraespinoso. Este es el famoso manguito rotador, es decir, es el músculo principal, que justamente es el que se ocupa de la separación del brazo. Y es muy comúnmente comprometido. Se llama manguito rotador porque además de tener el supraespinoso hay 2 músculos más que justamente participan en las rotaciones, tanto en la rotación externa como en la rotación interna, y eso hace que muchas veces muchas personas consulten justamente cuando tienen un problema en que la falta de rotación le impide hasta peinarse, claro, ¿no? Es decir, agachan la cabeza para poder peinarse porque no tienen el movimiento. ¿Lo frena el dolor o la imposibilidad? ¿Qué es lo que parece? En realidad, primero empieza por ser doloroso, pero después el hombro, y en el hombre, es decir, es la única articulación en el hombre que puede retraer la cápsula y producir lo que se llama el hombro congelado. Es decir, la inflamación crónica muchas veces va con una retracción de la cápsula articular del hombro que después complica todos los movimientos y que realmente lleva al hombro congelado. Es decir, que realmente no puede separar el brazo. Las mujeres se dan cuenta muchas veces del problema de la rotación por la dificultad para poder abrocharse el corpiño, termina abrochándose el corpiño adelante, después lo dan vuelta. Bueno, hace una serie de trucos para poder ponérselo. Pero es muy importante justamente tener presente que no solo el dolor
que después vamos a hablar en el próximo bloque de las características del dolor en el hombro, es convocante, sino la limitación en la movilidad. Claro, sí, porque justamente esta tendencia que la inflamación crónica va limitando los movimientos, hace que realmente pierda funcionalidad y que después la rehabilitación sea más compleja cuanto más tiempo uno deja pasar. Claro. Bien, bueno, vamos a ir al corte y después vamos a hablar precisamente, vamos a describir un poquito el tema del dolor. Vale, Ya vale. venimos. Continuamos con Juan Carlos Gusardo hablando de dolor de hombro y bueno, vamos a describir un poco el dolor y bueno, fundamentalmente cómo atacar esto con tiempo, cuáles son los primeros síntomas. Exactamente, sí. Bueno, digamos, vamos a separar en dos cosas, en dos situaciones principales. Primero, tener un buen diagnóstico, muchas veces ecografía, radiografía, algunas veces resonancia. Ahí ver si el daño es exclusivamente en el tendón, que sería lo más común, que si no hay una tendinitis. Si el tendón está íntegro, si no hay desfibrilamiento, si no hay ruptura parcial, si no hay ruptura total, digamos, hablemos de cosas más contundentes, o si tenemos una artrosis en el fondo. Y a lo mejor la tendinitis es una consecuencia de los espacios reducidos que genera la artrosis. Bien. Generalmente tenemos tendinitis. En estos casos, nosotros trabajamos con tratamientos de proloterapia con suero glucosado hipertónico. Estos tratamientos tienen una enormísima efectividad. Es llamativo porque muchísima gente viene sufriendo del hombro durante mucho tiempo, ya medio como que está resignada, a pesar de que una de las molestias más importantes que tiene el hombro es esa característica de doler cuando te quedás quieto, no solamente cuando forzás particularmente o en algunos movimientos. Cuando se enfría el hombro, muchísimas veces en la cama te despierta el dolor, cosa que es una cosa sumamente fastidiosa y desestabilizante, o sea que emocional. No es el dolor que uno dice ya se va a pasar. No, fastidia mucho, entonces termina la gente empastillada con sedantes más desinflamatorios a la noche, a ver si se le pasa. Claro. Y lo que te comentaba antes es esa tendencia a que la persistencia del problema inflamatorio va generando muchas veces una retracción capsular, que es lo que se llama el hombro congelado, o sea, una tendencia que cada vez mueve menos. O sea que, en realidad, cuando uno tiene un dolor persistente del hombro, lo mejor es consultar lo antes posible y resolverlo en su totalidad, porque muchas veces se puede llegar a resolver el dolor y la tendencia a la limitación funcional persiste y se agrava. Es decir, a veces esa tendencia al hombro congelado puede darse a pesar de que está doliéndole menos. O sea que una persona tiene que decir, no me duele, y además tener la posibilidad de hacer todos los movimientos que corresponde en situación normal. Entonces te comentaba, yo trabajo más que nada, digamos, dentro de la clínica, cuando tenemos que hacer tratamientos intraarticulares con ácido hialurónico, del cual te mostré el resultado en un trabajo, pero son en realidad las excepciones. La mayor parte de las veces, mis dos hijos, tanto Mauro como Duilio, que los dos trabajan en proloterapia con suero glucosado hipertónico, se trabaja en la reparación de los tendones. Y te digo que eso, que es en el 80 o 90% de los casos, que son en donde hay más una tendinitis que un problema artrósico, tiene resultados fantásticos, aún en casos en donde ya viene el paciente con tiempo prolongado. Además, se aúna que esto va siempre con un tratamiento de rehabilitación, porque la recuperación de la movilidad en un hombre que ha perdido mucha movilidad o que ha perdido parcialmente la movilidad es siempre un proceso que hay que acompañarlo con un tratamiento fisiátrico kinésico. Y cuando todavía no ha perdido la movilidad, pero hay dolor, a lo mejor es un tratamiento más corto. Quizá, más corto, no, por eso mismo esto, como en todos los aspectos de la medicina, cuanto antes uno empieza mejor. Bien. Pero de todas maneras, esto se hace siempre conjuntamente. Bueno, nos ayuda además que Mauro es médico fisiatra y también toda la parte de rehabilitación la puede indicar, y tenemos dos kinesiólogos espectaculares. Yo creo que esa situación de concebir que cuanto antes uno consulta, como en tantas cosas, más fácil es una solución ad integrum, tiene que estar en la mente de la gente, porque ya te digo, si no, muchísimas veces se mantiene durante mucho tiempo medicación desinflamatoria que tiene sus riesgos, que tiene sus contraindicaciones, en cosas que a lo mejor en un mes o 2 meses de tratamiento pueden estar perfectamente bien. Bueno, Juan, vamos a dar dirección y teléfono. Bueno, nuestra dirección es 1 de mayo 1901, esquina Pasco.
teléfono 481-2594 y 423-7430. Claudio Márquez Canal. Bueno, van a encontrar allí todos los y en videos. Facebook también nos pueden encontrar. Juan Carlos Guzardo. Doctor Juan Carlos en ese caso. Eso. Bueno, Juan, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.